Bien. Bien, entonces ahora comenzamos. Les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual. Comenzamos con la unidad 4 ya hace un tiempo atrás, viendo los textos no literarios, ¿ya? La última clase que tuvimos, antes de la lectura de los cuentos, hablamos de las características que tenían los textos no literarios y cómo también poder identificarlos. Bien. Seguimos viendo entonces la temática de los textos no literarios, específicamente hablando de los textos informativos. El objetivo de esta clase será conocer las características de los textos informativos, comprender la estructura de la noticia, ¿ya? La noticia es el texto informativo por excelencia, es el que normalmente nosotros identificamos como un texto informativo, porque ustedes ya bien saben que su objetivo es entregar información a los receptores o a un público determinado. Primero partamos con la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué es un texto no literario? Eso lo vimos la clase anterior. A ver, voy a preguntar, señor Miguel Contreras. Señor Miguel, ¿qué es un texto no literario? Profe, Dígame. un texto no literario es algo que no es, ¿cómo se llama? Que no es ficticio, algo real. Excelente, algo que no es ficticio, es real. ¿Quién me acaba de decir eso? ¿El Bastián? Sí. Sí, ya, muy bien, Bastián. Un texto no literario es un texto que entrega información de forma verídica, muy acercado a la realidad posible, ¿ya? Continuamos. ¿Me siguen escuchando, cierto? Bien. Algunas de las características de los textos no literarios que nosotros vimos la clase anterior fue, primero, ¿qué es objetivo? ¿Ya? ¿Qué significa objetivo? ¿Alguien que me pueda responder? El autor Objetivo. no entrega sus puntos de vista sobre el tema. Ya, el autor no entrega los puntos de vista personales sobre el tema. Significa que no nos explica sobre sus opiniones, sobre sus comentarios, sobre lo que él opina. ¿Ya? Luego, no es ficticio. Daniel, apaga el micrófono. Los textos intentan acercarse lo más posible a la verdad. Ya, muy bien. Los textos intentan acercarse lo más posible a la realidad. Los textos intentan acercarse lo más posible a la realidad o a la verdad. ¿Ya? Eso fue lo que dijo también Bastián. Es informativo, ¿ya? Todos los textos no literarios son informativos. No expresan sentimientos, no expresan emociones, sino que solamente entregan información. Es divulgativo también. ¿Qué significa eso, que sea divulgativo? Intenta llegar a la mayor cantidad de personas. Muy bien, intenta llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿ya? Los diarios, las noticias, cuando ustedes están viendo las noticias en la televisión o escuchan en la radio o lo están leyendo en internet, es porque es un medio de comunicación que se está utilizando para divulgar mejor la información y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y por último, el lenguaje claro. ¿Qué significa que tenga un lenguaje claro? Que se entienda lo que habla. Muy bien. Que se entienda o que se escuche muy bien lo que se diga, lo que se explique, lo que se expresa, ¿ya? Porque la idea es que tenga una comprensión general para todos. Por eso el lenguaje que tiene que utilizar una noticia tiene que ser muy simple, muy preciso, para que todas las personas, desde un anciano hasta un niño, puedan entenderlo. ¿Ok? ¿Queda claro, cierto? Sí, profesor. Bien, avanzamos. Los contenidos que hemos visto hasta el momento que los vimos en las clases anteriores, primero hablamos sobre las características de los textos no literarios, luego hablamos de los textos no literarios a través de sus tipos, y hoy día vamos a hablar de los textos informativos, ¿ya? ¿Cuál es el propósito que tiene un texto informativo? Que trata de Muy bien, trata de comunicar e informar.
Y la próxima clase vamos a hablar de los textos no literarios, pero de carácter normativos, ¿ya? Así que no nos vamos a adelantar con eso. Vamos con una actividad de inicio. Ya yo voy a presentar 3 textos distintos. Ustedes solamente necesitan verlos, saber qué tipo de textos son, y me van a decir qué semejanzas poseen. ¿Ya? En primer lugar, tenemos la noticia. En segundo lugar, tenemos una carta. Y en tercer lugar, tenemos una infografía. La infografía son imágenes explicativas, ¿ya? Donde se utiliza una imagen para ir explicando algunos puntos, no tiene un orden específico, pero quieren explicar o informar sobre algún tema. ¿Cuál es la semejanza que poseen estos textos? Que los tres quieren informar. Muy bien, primero, los 3 quieren informar, ¿ya? Muy bien, los 3 quieren informar. ¿Qué otras características poseen en común? Llegar a la mayor gente posible. Muy bien, llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué más? ¿Qué más? Para que yo entienda la carta, ¿cómo tiene que estar escrita? ¿Me escuchan, cierto? ¿No se me ha caído el internet? No. Ah, ya. El lenguaje, ¿cómo tiene que ser el lenguaje de un texto no literario? ¿Se acuerdan? Claro y explícito. Ya, muy bien, claro y explícito. Explícito significa que sea lo más directo posible para que se entienda. Muy bien. Por tanto, estos 3 textos que estaban aquí en pantalla son textos no literarios de carácter informativos. ¿Ya? Hoy día solamente nos vamos a centrar en la noticia. ¿Ya? Esto fue lo que hablamos un poco en la clase pasada. Los textos no literarios se dividen en 2, en informativos y también en normativos. ¿Ya? Hoy día solamente nos centramos en los informativos. ¿Ya? Avanzamos. Un texto informativo, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que es un texto informativo? Un texto informativo sirve para, ¿cómo se llama? Informar a las personas de lo que están hablando. Es lo que informa. Ya, informar a las personas de lo que se está hablando, ¿ya? Como ahí bien dice, su objetivo primero es dar a conocer un hecho de forma precisa, de forma clara, objetiva, sin basarse en opiniones o formas de pensar o puntos de vista personales de quien lo escribe. ¿Ok? Pero, a pesar de ser informativo, tiene una variedad de temáticas, una variedad de temas. Puede hablar de temas políticos, de temas científicos, de temas deportivos, culturales, económicos, todo tipo de tema que sea de interés general para el público, ¿ya? Para los receptores. ¿Qué significa la palabra receptores? ¿Qué significa? Los que reciben la información. Muy bien, receptores, los que reciben la información. Por ejemplo, si yo escribo una carta a un amigo, mi amigo va a ser el receptor de esa carta. ¿Ya? Muy bien, lo felicito. Excelente. Ahora vamos con el tema de la noticia. ¿Ya? Hoy día hablaremos de la noticia a partir de las partes de cómo se construye una noticia y cuáles son las preguntas frecuentes que una noticia necesita responder para ser completa. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué creen ustedes que es una noticia? Es como lo que, para informar lo que está pasando en el mundo. Una información específica. Informar lo que está pasando en el país, su ciudad o pueblo. Ya, muy bien. Es un texto que sirve simplemente para informar lo que esté pasando en el país, en el pueblo o en el mundo en general. ¿Ya? Como todos los textos informativos, la función principal que tiene una noticia es de entregar información sobre un acontecimiento o sobre un hecho reciente y que sean de interés general para las personas. ¿Ya? Pero las noticias se diferencian de otros textos, por ejemplo, de una carta. Yo puedo ver una noticia y puedo ver una carta y yo sé cuál es cuál, ¿cierto?
como los ejemplos que mostramos al principio. Yo sé cuál es cuál porque tienen una estructura determinada, los dos textos. Hoy día solamente nos centramos en la estructura de la noticia. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Sí. Ya, bien. Sí. Bien, acá tenemos una noticia. Yo pegué esta noticia, no la vamos a leer completa, obviamente, porque no se ve totalmente. Pero lo importante es que nosotros podamos distinguir que una noticia tiene 4 o 5 partes, ¿ya? Y que estas partes tienen que estar sí o sí construidas de esa manera para que la noticia tenga un orden, porque las noticias van de la información más importante a la menos importante. ¿Por qué creen ustedes que una noticia va de la información más importante a la menos importante? Porque si hay una noticia que está Para poder de llamar lo la menos atención. importante y Poder de llevar la la atención que... A ver, ¿qué están hablando ahí? ¿La Catalina era o la Emiliana? Para poder llamar la atención. Ya, bien. Para poder llamar la atención del público. El público, cuando, por ejemplo, ustedes abren un periódico o un diario y miran las noticias, ¿cierto? Si a ustedes no les llama la atención el título de esa noticia, ¿ustedes la van a leer? ¿La leerán? No, No, pues les tiene que llamar la atención. Por eso, lo más importante de una noticia siempre están en las primeras dos partes, ¿ya? en el título. En el título. La primera parte, esa que yo estoy marcando con un cuadrito rojo, esa que dice red social de imágenes, esa parte se le llama epígrafe, ¿ya? Hay noticias que no las traen, hay noticias que sí las traen, ¿ya? Pero también sigue siendo parte de una noticia, ¿ya? Lo que siempre se escribe con letras grandes, y como dijo alguien por ahí, que es para llamar la atención del público, eso es el título, ¿ya? El título es lo principal. Si el título es atractivo, es atrayente, o dice algo particular que llame la atención del público, el público va a querer leer la noticia. Por tanto, es la parte más importante de una noticia, porque llama la atención a leer la información, ¿ya? Llama la atención de querer saber. Exacto, nos llama la curiosidad, ¿ya? Porque si yo leo para ser creativo en Instagram hay que olvidarse de los me gusta, ¿ya? Eso es llamativo, porque primero está hablando de Instagram y está hablando de los me gusta, que son cosas que a la gente hoy en día le interesa, ¿ok? me Pero interesa mucho. claro, le interesa mucho, ¿ya? Luego, aquí abajito, lo que yo estoy marcando con azul, en el cuadrito azul, eso es una especie de resumen corto, un resumen como de 2 líneas o 3 líneas a veces, ¿ya? A Sí, eso se le llama... Es como, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, como el Fortnite. A mí me gusta el Fortnite, hay noticias del Fortnite y pues yo la quiero saber y la leo, güey. Claro, exacto. A mí me gusta el free y yo lo... Profe, Dígame. ese es el comentario que va debajo del título. Exacto, va debajo del título. Eso se le llama bajada. La bajada es un resumen de toda la noticia, de lo más importante de la noticia. Siempre las noticias deben tener una bajada porque obviamente al público o al receptor que está leyendo la noticia le va a llamar la atención la noticia por el título, pero la bajada les va a dar una información extra, ¿ya? Para entenderla un poco mejor, ¿ok? Luego de eso, en ese cuadrito que yo marqué con celeste, que es el primer párrafo o los primeros 2 párrafos, nosotros lo conocemos, perdón, ahí me equivoqué, eso nosotros lo conocemos como LEAD. Lo conocemos como LEAD. ¿Ya? ¿Por qué el LEAD es tan importante en una noticia, a pesar de que a veces la pasamos por alto y no nos damos cuenta? Es porque en ese cuadrito Destaca ciertos detalles. nos explican los detalles. Destaca ciertos detalles. Claro, nos destaca ciertos detalles importantes de la noticia, donde se responden las preguntas más importantes. Ya Che, que la no vamos se me a ver. cuenta. El Dios. qué, el cuándo, el dónde, el por qué, ¿ya? Se destacan los detalles más importantes o generales de la noticia. ¿Ok? Profe, Dime. la cosa que usted dice y que nadie sabe. O sea, la que usted dice, ¿se puede sacar de internet?
Exacto, sí, se puede sacar de internet. Sí. Ah, ya. Bien. Nunca lo he hecho. Y por último, El siguiente se llama cuerpo. muy bien, todo lo demás, yo no lo marqué todo lo demás porque el cuadro no pude manipularlo mejor, pero todo lo demás que hay en la noticia, todas las demás palabras, todos los demás párrafos, se le llama cuerpo. Y ahí está lo más particular o el detalle mismo de la noticia donde se explaya el periodista para poder explicar bien la noticia. ¿Ya? Todas estas noticias deben contener esta estructura. ¿Por qué creen ustedes? Solamente uno que me responda. ¿Por qué creen ustedes que cada noticia debe poseer esta estructura? Porque si no ponen eso, no vamos a saber qué está pasando en realidad. Ya, bien. Profe, ¿Y qué más? Dime. no. Sí. ¿Por qué más? ¿Por qué toda la estructura, todas las noticias deben tener esta estructura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen. Porque sería raro que el título esté al final. Ya le da un orden. Sí, Está desordenado todo. Ya, Porque si no, no podríamos entender lo que está pasando realmente. ya también, muy bien. Acuérdense lo que les dije. Nadie le tendría interés. Ya nadie tendría interés de leer la noticia, muy bien. Acuérdense lo que les dije al principio cuando hablamos de la noticia. La noticia siempre parte de una información más importante o una información menos importante, de lo más general a lo más particular. Por tanto, la estructura que nos presenta, por ejemplo, el epígrafe, aquí nos dice red social de imágenes. Después el título nos dice de qué red social estamos hablando. Después de la bajada nos dicen por qué estamos hablando de esa red social. En el LEAD nos están explicando un poco más por qué y el cómo, y en el cuerpo nos explican todo lo demás. ¿Cómo va la información acá? De lo más que hasta lo más que, de lo más... De lo menos importante hasta lo más importante. Ya, bien, al revés sería entonces. De lo más Y al importante, revés. de lo más De importante, lo más importante a lo menos importante. muy bien, a lo menos importante. ¿Ya? Y está creado de esa manera para llamar la atención de los receptores, de las personas que leen la noticia. Exacto. Bien, ahora vamos a explicar qué son cada una de las partes, ¿ok? Profesor, Dígame. También creo que las noticias están de a menos importantes. Porque Claro. si ¿Por qué? pasó algo y es demasiado importante, lo ponen al principio para que uno tenga que buscar la noticia que quiere, que es la más importante. Exacto. Es para eso, para que nosotros identifiquemos de mejor forma también la información Profe, que nos va a importar. Dígame. eso es una Estructura. estructura creciente. Excelente, como creciente, muy bien. De lo menos a lo más. O de lo más a lo menos puede ser. Descendiente. Excelente. Muy bien. Vamos ahora entonces a explicar qué significa parte por parte. ¿Ok? En primer lugar teníamos el epígrafe. El epígrafe es este titular pequeño, ¿cierto? Que está arriba del título. Es una frase o una palabra a veces muy chiquitito, muy cortito, no tiene más de 3, 5 palabras, ¿ya? Y que contextualiza o enmarca la información más importante de lo que se va a hablar en la noticia. A veces las noticias no lo tienen, otras veces sí lo tienen, ¿ya? Pero igual sigue siendo una parte de ella, ¿ya? Siempre está arriba del título. Luego tenemos el titular o el título, ¿ya? Que le da nombre a la noticia. Y como dijeron ustedes mismos ahí, es como una especie de anzuelo. ¿Qué significa un anzuelo? ¿Qué significa que sea un anzuelo el título? la punta de la lengua. Lo tiene a la punta de la lengua. ¿Qué significa que, por ejemplo, a los peces se le tiran un anzuelo? ¿Para qué? Para atraparlos, eso es para poder pescar al pescado. Ya, muy bien, para atrapar al pescado, ¿cierto? Entonces, Esta vez sería pescar al humano. claro, pero ¿por qué entonces el título sería un anzuelo? Ahí pescan la necesidad de la información. Ya, ahí se ve cuando el lector le interesa la información.
¿ya? Con el titular yo tengo que hacerlo lo más atrayente, lo más atractivo posible, usando palabras precisas para llamar la atención del lector o el receptor que va a recibir esa noticia. Porque si a mí, como lector, no me llama la atención el titular, yo no voy a leer la noticia, ¿ya? Luego tenemos abajo la bajada, que como yo les expliqué, es como una especie de resumen breve de toda la noticia general, ¿ya? Aquí se amplía un poco la información del titular, porque si el titular que recién vimos decía sobre la red social Instagram, ¿cierto? No solamente se basa en me gusta, la bajada me va a explicar un poco por qué se va a basar en los me gusta, ¿ya? Pero también de forma muy sintetizada, muy resumida, sin detalles. ¿En dónde yo voy a ver los detalles de la información? ¿En qué parte? En el cuerpo. En el cuerpo, muy bien. El primer párrafo, como nosotros lo vimos, el primer párrafo de la noticia se le va a llamar LEAD, ¿ya? El LEAD vendría siendo otra especie de resumen, un poco más largo, donde se responden las 6 preguntas básicas, que la vamos a ver después de esto, ¿ya? Y por último, tenemos el cuerpo de la noticia. ¿Y qué pasa en el cuerpo de la noticia? Díganme ustedes, ¿qué pasa en el cuerpo de la noticia? Que va sobre el título, Ahí informa todo, ahí informa todo. información. Muy Ahí bien. informa todo lo que pasa. Ahí se informa todo, se explica, se Es el explaya. desarrollo del texto informativo. Excelente, completo. ya. Es el desarrollo del texto informativo, ya, porque en el epígrafe, en el título, en la bajada, me explicaron un par de cosas, ya, pero solamente eso me las contaron. Pero en el cuerpo me las van a detallar, me van a explicar muy bien el por qué se está hablando de esa noticia, ya, me van a entregar toda la información importante ahí, ya, bien detallado. Por ejemplo, estoy viendo una película y pues tenemos que verla desde el principio hasta el final para poder entender el final desde el principio, pues, porque pueden haber partes más al principio. Exacto, es como que ustedes, si ustedes solamente se quedan y solamente leen el epígrafe o el título de la noticia, es como que yo les contara a ustedes una película. Y les, Sí, y les y diga, tenemos que seguir leyéndola para entender más. exacto, yo les puedo decir, ¿saben qué, chiquillos? La película se trata de esto, nada más, se trata de un hombre y una mujer que se enamoran, nada más, po. Y van a tener que seguir leyendo o ver la película para entenderla de forma Sí, completa. porque cuenta como una historia, ¿por qué se enamoraron los dos? Exacto. Entonces, lo mismo pasa en una noticia o en las noticias. Nos explican toda la información importante en el cuerpo para que nosotros vayamos construyendo en nuestra cabeza los acontecimientos o los hechos que nos están contando para irla construyendo también. ¿Ya? ¿Queda claro, Sí, cierto? Ya, Sí. gracias. Sí, Muy bien, excelente. Bien, ahora en el LEAD, en el primer párrafo, en los primeros 2 párrafos de la noticia, se nos tratan de responder 6 preguntas básicas, ¿ya? Estas 6 preguntas nos sirven a nosotros también poder entender la información más importante que debemos recolectar. Espérense aquí, ahora sí. Bueno, aquí les presento otra noticia, ¿ya? Otra noticia, no sé si no la vamos a leer tampoco, es para que ustedes vean. Esta noticia real es del diario de las últimas noticias, y para que ustedes vean que tiene todas las partes que yo les mencioné. Tiene epígrafe, tiene titular o título, tiene bajada, tiene LEAD, tiene cuerpo, y además le agregan fotografía. fotografía para como está mostrando la noticia. Claro, mostrando la noticia. Y por último, un cuadro donde se explican algunos datos, ¿ya? Entonces, todas las noticias que ustedes abran o vean en el periódico, va a estar construida de la misma manera, va a tener todos estos elementos, ¿ya? Acá hay un ejemplo real que yo saqué de un diario. Bien, seguimos. Entonces, como les estaba diciendo, en el LEAD se responden a las 6 preguntas fundamentales, o las 6 preguntas frecuentes, básicas de una noticia. El qué,
¿Por qué se responde a un qué? ¿Qué quiere decir eso en una noticia? El qué. Por ejemplo, yo leo una noticia y siempre tiene que Es estar... el objetivo, el objetivo. Ya. El qué responde al hecho noticioso, al qué sucedió o qué está pasando. ¿Ya? Por ejemplo, en la noticia que leímos sobre la red social Instagram, ¿cuál sería el qué? De qué se hablaba? No sé. De Instagram. De Instagram, así de De simple. Instagram, ¿Mm? pero era algo sobre los me gusta, no me acuerdo. Ya, Es una noticia Tienes que de pensar en los me gusta, solamente una cosa en la foto. ya, muy bien, es un suceso a relatar. muy bien. Es el suceso que vamos a relatar, ¿ya? En segundo lugar tenemos el quién. El quién responde a las personas que participan en la noticia. Es decir, ¿A quién va ¿quiénes? dirigido? No solamente a quién va dirigido, sino quién realizó la acción. Porque, por ejemplo, si... El protagonista entonces. Exacto, muy bien. Ahí sí, como el protagonista de la noticia. O cuáles fueron las personas implicadas en el hecho. Ejemplo, si hay un choque ahí cerca de su casa, ¿ya? El qué va a ser el suceso, que va a ser el choque de dos autos, y el quién, ¿qué respondería? ¿O quién lo cocina? Los que chocaron. Los que chocaron, muy bien, las personas que cometieron el accidente, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos el cuándo. El cuándo, ¿qué nos dice a nosotros? Como El aquí tiempo. decía, El o sea, tiempo. cuando subieron algo, pues, o sea, la Claro. foto de Instagram y así. Exacto, en el caso de la noticia de Instagram podría ser eso. El cuándo es cuando se realizó el hecho o la noticia en sí. Vamos a seguir tomando el mismo ejemplo del choque. Si el qué me dice que hubo un choque, ¿cierto?, entre dos vehículos. El quién me dice que los que participaron en ese choque fueron los conductores, ¿ya? El cuándo me va a decir cuándo fue el choque. O sea, puede ser ayer durante la mañana, hace una semana atrás, ¿ya? Etcétera. Luego tenemos el dónde. ¿El dónde qué me responde a mí? ¿En dónde fue el accidente? Muy bien. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió o dónde fue el accidente? O dónde ocurre la historia, la noticia. ¿Ya? Ujú. Luego tenemos el cómo. El cómo explica la ¿Cómo forma. ocurrió? ¿Cómo A ver. ocurrió esto? Circun- ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió? Exacto. Las circunstancias. Exacto, las circunstancias de cómo ocurre la noticia. Por ejemplo, si seguimos el mismo ejemplo del choque, el qué me dice que hubo un choque, el quién me dice que los que participaron fueron los conductores, el cuándo me dice que fue ayer, el dónde, ahí en la calle, en las rejas con Coyhaique, ahí justo en la esquina del colegio. ¿Cómo sucedió el accidente? Podríamos decir que ambos iban en exceso de velocidad o se O pasó. también puede ser que se pasó la luz roja. Exacto, puede ser que se pasó la luz roja. Entonces el cómo Profe, nos explica lo que ocurre. Dígame, profesor, dígame, ¿usted sabía que yo vivo al frente del colegio? perdón. ¿Usted sabía que yo vivo al frente del colegio? No sabía que vivía al frente del colegio. En el pasaje que está justito ahí. Ah, ya, no tenía idea. Ya, entonces el cómo, y luego tenemos el por qué. El por qué responde a las causas de lo cometido, ¿ya? Porque si el cómo me dice que los conductores chocaron porque se pasaron una luz roja, ¿el por qué se pasaron la luz roja? Porque no estuvo atento a la ley del tránsito. Ya, estuvo atento muy bien a la ley del tránsito, puede ser porque iba muy apurado, puede ser porque quería ir más rápido que todos, ¿ya? No puedo frenar. Puede ser que una persona que la ama pues está en el hospital y tiene que apurarse para pagar las cosas, una firma para que le haga una operación Exacto. rápido. Muy Antes bien, que ahí hay fuera. una buena explicación también de un porqué. Hay muchos Porque detalles. tienen que O firmar. también puede ser porque pudo haber tenido un problema de salud. También, puede haber, claro, le generó un problema de salud en ese momento y por eso se pasó el rojo. Entonces hay distintos motivos. Ahora, ¿por qué todas las noticias tienen que responder estas 6 preguntas?
Porque tienen que Porque entender es las ocasiones. la estructura que tiene. Ya, es una estructura que tiene. Pero ¿por qué estas 6 preguntas son tan importantes para las noticias? Todas las noticias tratan de explicar estas 6 preguntas. ¿Por qué? Para poder difundir Para la noticia o algo así. ¿Ya? ¿Qué información me entregan estas 6 preguntas? la información que quiero saber. Ya, la que quiero, La- Sí. la que quiero saber, lo más importante. ¿Ya? Estas 6 Tipo, por preguntas, ejemplo, yo soy primo del que se chocó y yo quiero saber las cosas que ocasionaron o pues quién lo subió. Eso Claro. es por la curiosidad ¿Cuándo? que tiene el humano. Obvio. claro. Entonces, estas 6 Para saber preguntas qué pasó. nos sirven a nosotros los lectores poder construir en nuestra cabeza mejor la noticia y que tengamos la información más importante para comprenderla mejor. ¿Ya? Oh. Excelente. Seguimos. Vamos entonces con una actividad de análisis. Yo les voy a presentar una noticia, la vamos a leer juntos, voy a pedirle a uno de ustedes que la lea, y luego ustedes, a partir de las preguntas que yo les voy haciendo, ustedes me van identificando los elementos de la noticia. ¿Queda claro? Rafa, ¿cuánto Sí. falta para que termine la clase? Un poquito. Con esto terminamos. Ya. Ya, voy a primero con un voluntario, a ver quién quiere leer la noticia. Yo, Ya, profe. muy bien, el que dijo yo. ¿Quién dijo Sebastián yo? Carrasco. Ya, Bastián Carrasco, excelente. ¿Estás listo? Sí, ¿lo leo todo completo? Sí, completo. Ya. Comienza. Hallazgo histórico, abril 2002. Descubren la ciudad más antigua de Europa. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló el resto de la consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen que son vestigios. ¿Qué dice ahí, profe? Vestigios. Vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Luego de más de tres años de investigación, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 antes de Cristo. Muy bien. Los que están esparcidos de una zona que se expande ante Alemania, Australia y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y el monumento de Stonehenge Sí, Stonehenge. ¿Ya? en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Los científicos argumentan que este descubrimiento ha sido impactante para el mundo arqueológico. Para la Excelente. antigüedad de hallazgo, algunos piensan que puede tratarse de un montaje. Muy bien, excelente, Bastián. Muchas gracias. Bien, vamos primero con la estructura de la noticia. ¿Ya? Lo vamos a hacer en orden. A ver, les voy a preguntar a algunos, los voy a nombrar y ustedes me van respondiendo. ¿Ya? Daniel Gutiérrez, ¿está por ahí? Daniel. Para que abra el micrófono. ¿O no está todavía? Sí está. Sí está, se llama Teneus. Ya, abra el micrófono. Voy a pedir a todos que abran el micrófono para que me respondan las preguntas. Ahora sí, ¿qué? Ya, Daniel Gutiérrez, díganme, ¿cuál es el epígrafe de esta noticia? ¿Cómo? ¿Cuál es el epígrafe de esta noticia? A ver, algún compañero que lo pueda ayudar. ¿Cuál es el epígrafe?
donde dice un grupo de arqueólogos arqueológicos de la El niño siempre pone música ahí. Estoy acá en el departamento y me va mal el internet y no escucho bien. Profe, silencio de Neu. Ah, ya. A ver, lo vamos a hacer, apague el micrófono nomás, lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo recién para que sea más rápido. Cualquiera que me responda, ¿cuál es el epígrafe de la noticia? El tercero. Era un epígrafe. Acuérdense, el epígrafe siempre iba arriba del título. ¿Cuál es el epígrafe? Hallazgo histórico, Hallazgo abril histórico, abril 2002. Muy bien, ahí tenemos el epígrafe, ¿ya? Si se dan cuenta, este epígrafe es muy cortito, ¿ya? Solamente nos dicen hallazgo histórico, algo importante. Ya, otro también que me responda. Vamos a ir ahí por ¿a quién me puede responder? ¿Cuál sería el título? Donde descubren ciudad Descubren la ciudad más antigua de Europa. Muy bien, ahí tenemos el título. Muy bien. ¿Cuál sería ahora la bajada? Los 2000 años. 2000 años más que la pirámide del Egipto. La pirámide de Egipto. Muy bien, excelente. Chuta. ¿Cuál sería entonces ahora el LEAD? El LEAD. Donde dice un grupo Un grupo, muy bien. de ahí arqueólogos los retos de la conciencia. tendríamos un LEAD. Y por Sí. último, ¿cuál sería, bueno, lo obvio? ¿Qué nos queda después? ¿Qué sería todo este párrafo? Cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. No Muy tengo la información. ¿Se dan cuenta? Esta noticia está construida de la misma manera como yo se lo expliqué. Tiene un epígrafe, un título, una bajada, un LEAD y un cuerpo. ¿Ya? Vamos a responder ahora las preguntas frecuentes. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que encontraron algo muy antiguo, una ciudad antigua de Europa. Muy bien, excelente. Encuentran una ciudad antigua en Europa. Muy bien. ¿Quiénes participaron? Un grupo de arqueólogos. Muy bien, un grupo de arqueólogos. Excelente. ¿Cuándo fue hallado esto? En abril del 2002. Excelente, abril del 2002. ¿Dónde? En Europa. En Europa, excelente. ¿Cómo? ¿Cómo fue hallado? Con un grupo de arqueólogos estaba descubriendo y encontraron eso. Ya estaban investigando otras cosas y de repente se toparon con esto. Sí. ¿Sí? Se toparon con estos templos, esta ciudad. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque ellos justito estaban investigando y descubrieron eso. Ya, justito en ese momento estaban investigando otras cosas y se toparon con esta ciudad. ¿Queda claro? Sí. Ya. Se dieron cuenta que las preguntas las respondimos rapidito, pero están todas. Esta noticia es bastante corta, pero están todas las preguntas ahí respondidas dentro de la noticia. Porque Como las que preguntas, porque las preguntas nos van a dar la información más importante. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Catalina, no? ¿O Emilia? No. Ah, Iba ya. Muy bien. Entonces, eso, pues si ustedes se dan cuenta, las noticias no solamente informan, sino que nos entregan lo que necesitamos entender para que nuestra curiosidad se mantenga viva. ¿Ok? Bien, entonces con esto finalizamos, chiquillos, lo que era la clase virtual de hoy. No se olviden desarrollar la segunda evaluación formativa, la que se entregó el día viernes en el establecimiento. Si alguien no la tiene, porque no va a buscar la canasta familiar, la va a tener el profesor Matías para que ustedes lo puedan solicitar, ¿ya? Y pónganse al día con los trabajos, con las tareas solicitadas, ¿ya? Para que no tengan ningún problema para el cierre de año, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, yo no.